Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desgranar un artículo académico súper influyente de Marta Feldman y Wanda Orlikowski que se titula Teorizando la práctica y practicando la teoría. Y seamos sinceros, los textos académicos de este calibre pueden ser bastante densos. Por eso, este desglose está diseñado para cubrir absolutamente todos los conceptos clave de esas 14 páginas. Sí, todos. La idea es que este recorrido sirva como un sustituto completo y comprensivo, para que podamos entender y dominar la teoría a la perfección sin tener que leer el documento original de principio a fin, pero manteniendo todo el rigor. ¡Vamos a ello! La gran pregunta de la que partimos hoy es sencillamente fascinante. ¿Cómo se crea realmente la realidad social dentro de una organización? Tradicionalmente, las teorías de gestión se quedan mirando las grandes estructuras formales y, claro, pasan por alto algo vital, lo que hace la gente en su día a día. Las autoras nos dicen que la realidad de una empresa no es algo que simplemente está ahí de forma estática, sino algo que creamos y recreamos constantemente a través de nuestras acciones diarias. Bueno, para desmenuzar esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos qué es la lente de la práctica. Luego repasaremos sus 3 principios fundamentales. En tercer lugar, sus aplicaciones. Después, las historias de las autoras. Y para terminar, los retos y el valor real de todo este enfoque. Empezamos entonces con el primer gran bloque, la lente de la práctica. ¿Qué cambia exactamente esta forma de ver las cosas? Aquí tenemos la metáfora visual definitiva. Pensemos en cómo vemos normalmente una empresa, cajas estáticas en un organigrama. La teoría tradicional adora esas cajas. En cambio, la teoría de la práctica pasa olímpicamente de las cajas y pone todo el foco en las flechas. Le interesa la acción, el movimiento, cómo interactúan las cosas de manera continua. Básicamente, dejamos de mirar los sustantivos para empezar a centrarnos en los verbos. Y para estudiar estas flechas en acción, los investigadores utilizan 3 enfoques diferentes. Tenemos el enfoque empírico, que es el qué, es decir, observar literalmente lo que hace la gente en su trabajo diario. Luego está el enfoque teórico, el cómo, que explica de qué forma esas acciones se relacionan entre sí. Y por último, el enfoque filosófico u ontológico, que es el por qué. Este último defiende que, literalmente, nuestras prácticas diarias son los verdaderos ladrillos que construyen la realidad organizacional. Pasamos al segundo bloque. Vamos a ver los 3 principios o pilares fundamentales que sostienen toda esta teoría. El primer pilar es lo que llaman la consecuencialidad de la acción. Suena muy técnico, pero la idea es brutal. Nuestras acciones más rutinarias no son meros trámites sin importancia. En realidad, son súper consecuentes, porque producen y dan forma a la vida social de la empresa. Construimos el orden social paso a paso. Y ojo, porque aquí no solo importa lo que hacemos los humanos, sino también el papel clave que juega lo no humano, como la tecnología y los recursos materiales, a la hora de producir esa realidad. El segundo pilar es el rechazo de los dualismos. En general, nos encanta dividir el mundo en polos opuestos: mente contra cuerpo, estructura contra agencia individual, lo objetivo frente a lo subjetivo. Pues bien, esta teoría rechaza de plano estas divisiones rígidas. Nos muestra que la realidad es un flujo continuo e integrado, y nos ayuda a no caer en la trampa de tratar las estructuras como si fueran bloques de cemento inamovibles, o de pensar que todo depende exclusivamente de la voluntad humana. El tercer principio nos habla de las relaciones mutuamente constitutivas, un concepto avalado por Informe ES, la prestigiosa editorial de este trabajo. Para visualizarlo rápido, imaginemos ese famosísimo dibujo de M.S. Escher donde 2 manos se están dibujando la una a la otra al mismo tiempo en un bucle infinito. Es exactamente eso. La estructura de la organización y la acción no son 2 mundos separados, sino que interactúan constantemente, se reproducen y se retroalimentan mutuamente para crear el sistema. Y claro, esto nos lleva al tercer punto del día. ¿Cómo aterrizamos todo esto en el mundo real de las organizaciones? Si miramos los conceptos de toda la vida bajo esta nueva lente, cambian de forma radical. La estrategia de la empresa ya no es un plan estático que simplemente tenemos, sino algo que hacemos a través de interacciones diarias. El conocimiento no es un archivo pasivo en un servidor, sino un logro continuo, el acto de conocer mientras trabajamos. E incluso el institucionalismo deja de verse como una fuerza externa intocable para entenderse como una serie de normas que mantenemos vivas o cambiamos cada vez que repetimos nuestras prácticas. Para el cuarto bloque, vamos a ver de dónde salieron realmente estas ideas. Repasaremos las historias empíricas y el trabajo de campo de nuestras autoras. Porque es fundamental tener en cuenta que estos descubrimientos, que hoy son súper citados y están guardados en archivos históricos como JSTOR, no nacieron de la pura especulación en una oficina, para nada. Son el resultado empírico de pisar el terreno, tras pasar incontables horas de observación directa, viendo con lupa cómo los trabajadores reales ejecutan sus tareas e interactúan con sus herramientas en el día a día.
Acompañemos primero a Feldman. Ella se pasó nada menos que 4 años metida en residencias universitarias observando las rutinas organizacionales más comunes del mundo. Elaborar presupuestos, contrataciones, abrir edificios. Y en ese entorno aparentemente repetitivo y monótono hizo un descubrimiento increíble. Resulta que estas rutinas generaban un cambio continuo desde dentro, un cambio endógeno. Lejos de ser estáticas, provocaban pequeñas innovaciones y adaptaciones todo el tiempo. Y para explicar esto de una forma sencilla, Feldman dividió las rutinas en dos caras de una misma moneda. Por un lado, lo ostensivo, que es la regla escrita, el patrón abstracto sobre cómo debería ser la rutina. Por otro lado, lo performativo, que es la acción diaria, lo que la gente hace de verdad. Lo fascinante es que ambos interactúan creando un sistema generativo, es decir, la rutina va evolucionando y transformándose precisamente en el momento en que se ejecuta de forma práctica. Por otro lado, tenemos la experiencia de Orlikovsky. Su estudio tuvo lugar en una consultora tecnológica multinacional súper competitiva. Resulta que implantaron un sofisticado software colaborativo y la dirección esperaba que mágicamente todos lo usaran de maravilla. Pero la cultura de la empresa dictaba que la información es poder, así que en la práctica los consultores se negaron a compartir su conocimiento. Esto demostró que, por muy fantástico que sea un software, sus características no garantizan absolutamente ningún resultado si no tenemos en cuenta la dinámica humana. De ese choque cultural nace el concepto de tecnologías en la práctica. Básicamente, ilustra de forma brillante que cualquier artefacto tecnológico es un trozo de plástico o código sin ningún impacto real, hasta que los humanos empiezan a usarlo. Es ese uso recurrente y real por parte de las personas en su lugar de trabajo lo que le da sentido y lo convierte en una estructura tecnológica verdaderamente integrada. Llegamos al último bloque, los retos y el valor real. ¿Por qué deberíamos esforzarnos en aplicar esta lente? A ver, seamos totalmente honestos, esto supone un reto intelectual importante. A nuestro cerebro le cuesta horrores dejar de buscar la seguridad de las cajas estáticas y centrarse en unas flechas en constante movimiento. Además, tener que lidiar con entidades abstractas y navegar por un vocabulario lleno de neologismos y de lógicas de recursividad, pues requiere bastante concentración, no nos vamos a engañar. Pero la recompensa al final del camino es inmensa. Por un lado, nos regala generalizaciones teóricas muy sólidas que podemos llevar a sectores y realidades totalmente diferentes con gran éxito. Y por otro, algo vital, nos da micropalancas muy prácticas. Si los líderes entienden cómo se construyen de verdad las rutinas desde la base, pueden provocar cambios organizacionales auténticos y efectivos, en lugar de intentar imponerlos lanzando simples comunicados corporativos. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos una pregunta provocadora flotando en el aire. En el trabajo del día a día, a la hora de comprender o liderar un equipo, ¿dedicamos nuestro esfuerzo simplemente a administrar las cajas estáticas de un organigrama o de verdad nos preocupamos por cultivar las dinámicas flechas de las prácticas cotidianas? Es una reflexión profunda que resume perfectamente la perspectiva de las autoras. Esperamos que este recorrido haya servido para absorber todas las ideas y conceptos de este artículo fundamental sin dejarnos nada en el tintero. Ha sido un placer y hasta el próximo análisis.